El Real Madrid es campeón de Europa, la 11ª ya está aquí. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas, somos campeones de Europa, la 11ª ya está aquí. Final ante Olympiacos. Chicos, perdonadme si no entro mucho en los análisis de pizarra, porque este partido se gana desde el corazón, desde la mentalidad competitiva ante la adversidad, ante un arbitraje deleznable, absolutamente lamentable en contra del Real Madrid. Se han sobrepuesto a todo. Este equipo iba con el cuchillo entre los dientes. Yo ya no sé qué adjetivo poner para calificar el momento en el cual hemos llegado a esta Final Four de Kaunas. Pero un trabajazo inconmensurable del staff técnico, con Chus Mateo liderando y con todos los jugadores que han estado en rotación aportando. Tremendo, tremendo. Lo que es el Real Madrid, chicos. Lo que es el Real Madrid. El Olympiacos, que tiene un equipazo. O sea, realmente Sasa Vesenkov se ha salido del juego, ha hecho un partido descomunal, ha reventado el juego, ha reventado el partido, pero nosotros nos hemos mantenido. La zona clave, Tavares clave, lo de Sergio Rodríguez, o sea, yo lo siento por aquellos que no le daban ni un duro. En esta sí que me voy a apuntar yo, porque dije que en un momento determinado, tal y como llegó de Milán, podía aportar al Real Madrid muchas cosas, desde la experiencia, la calidad, la parte empírica y el talento innato de este tío, que aún tiene cosas espectaculares. Por supuesto, insisto, lo de Tavares, otra vez solo en la zona, peleando contra Fall y contra todo el Olympiacos. Tremendo lo del Gigante de Mayo, nunca mejor dicho. Mario Gesson ya es verdad que no ha estado acertado, pero ha sido clave en la consistencia del equipo. Rudy Fernández, Fabián Coser, los veteranos. Fabián con unos triples en un momento dado. Otra vez Fabián, después de Belgrado ha vuelto a aparecer el gran Fabián Coser. Nigel Williams-Goss, ¿qué vamos a decir de Nigel? Otro que se está ganando la renovación. Cómo está terminando el base de Gonzaga, brutal. Entonces es un partido donde hay varios elegidos, jugadores que estarían para el MVP. Pero es verdad que al final la gente se va a quedar con ese tiro otra vez del increíble Yul, ¿no? Un jugador que no estaba aportando gran cosa durante el partido. En la realidad, Yul no estaba pasando balón, ayudando en la defensa lo que podía. Estaba dentro como un elemento secundario. Ha llegado la última jugada y es que él, pues es verdad, está lleno de confianza, confía en sí mismo muchísimo, incluso sin estar en su mejor momento, y es capaz de decidir una Euroliga. Es ese tipo de jugador que, bueno, en un momento dado, pues no pasa por un buen momento de temporada, pero cuando llega la patata caliente, cuando llega el momento de jugarse una mandarina o no, pues él se la juega y es capaz de darte una nueva Copa de Europa. Nadie daba un duro por ellos, ni yo, ni vosotros, ni nadie. Es la realidad, no vendamos aquí cosas que no son. Hace 2 meses nadie apostaba por este equipo, ni por Chus Mateo. Yo me incluyo, no apostaba ni muchísimo menos por Chus Mateo. Me ha dado un golpe en toda la cara. Gracias por dármelo, porque fíjate qué pedazo de alegría brutal nos hemos llevado, chavales. Y por un equipo que, pues, todo el mundo decía que eso, que no valía para nada, que era un equipo desestructurado, mal hecho, sin bases, tal. Campeón de Europa ante todo un Olympiacos, ganando anteriormente a un gran Barça que estaba haciendo muy bien las cosas y eliminando a un tremendo Partizan de Belgrado de Željko Obradović. Es decir, el Madrid ha ganado a auténticos equipazos que en un momento dado daba la sensación de que eran mejor equipo que el Real Madrid. Pero al final la realidad es que el Madrid los ha tumbado a todos, al Rinchi a todos. Impresionante, de verdad. Podemos hablar de los rebotes defensivos, de la zona 2-3, de los triples, podemos hablar de las canastas determinantes para seguir en la goma, que creo que ha sido algo clave, mantenernos perdiendo 4, 5, 6, 7 puntos, pero mantener la mentalidad de que en un momento dado va a haber una rendija por la cual el Madrid pueda entrar en partido y poderlo ganar, aunque sea en el último momento. Y los chicos han tenido una fe impresionante. Y en eso Chus Mateo, obviamente, el entrenador tiene mucho que ver para resucitar un equipo que, insisto, hace 2 meses y medio estaba muerto, sin vida, sin juego, jugaban fatal. Y han sido capaces desde Belgrado, insisto, desde esos cuartos de final de la Euroliga, marcar un punto de inflexión. Y a partir de ahí, aun con las bajas de, que hay que decirlo, de tíos clave como Yabusel o Dek o Poirier, estar ahí para competir absolutamente contra todos, contra los mejores equipos del viejo continente. Una auténtica pasada, esta 11ª que vamos a recordar, yo al menos para toda mi vida, por cómo la he vivido, por lo escéptico que he sido llegando a esta Final Four, que no daba tampoco un duro por el equipo, y otra vez respondiendo, ¿no? Ante la adversidad, ante no ser el favorito, ante llegar ahí de una manera rara, remontando, tal.
Bueno, pues la realidad es que Belgrado fue el punto de inflexión y Kaunas ha sido el fin de una carrera preciosa que ha armado el Real Madrid en esta fase final de la Euroliga, merecido campeón por el corazón, por el carácter y por el talento, porque al final obviamente era una plantilla con calidad, pero que en un momento dado parecía absolutamente rota a nivel de juego. Pues no, no estaba muerta, simplemente, como solemos decir en estos casos con el Madrid, estaba de parranda. Increíble lo que ha hecho este grupo de jugadores. Ah, por cierto, alguno me pedirá, me rendirá cuentas con Chus Mateo y con toda la razón del mundo, porque Chus se tiene que llevar mucha medalla, mucho metal de esto, evidentemente. Creo que, insisto, a partir de Belgrado ha hecho un trabajo brutal. Y se ha ganado, obviamente, el continuar, por supuesto, la próxima temporada, eso nadie lo puede dudar, para mí al menos. Pero habrá que hablar también de la directiva. Con la mala salida que hicieron con Pablo Lasso, con lo mal que hicieron las cosas con Lasso, haciéndole salir de la manera que le hicieron salir, pero acertando con Chus Mateo, porque eso ha sido cosa de Herreros y Juan Carlos Sánchez Lázaro sobre todo. Habrá que decirlo todo, ¿no? No seamos resultadistas solo para una parte y no para la otra. Lo digo porque alguno lo es. Aquí hay que ser resultadista con todo o con nada. Y al final la dirección técnica ha encontrado a un técnico que le ha dado pues muchísima vida en esta recta final de temporada al equipo. Así que enhorabuena, Chus, a los jugadores, cada uno de ellos. Y con la sensación de que, habiendo presupuesto, habiendo gente inteligente, una muy buena base de plantilla de cara a la próxima temporada, podemos tener aún mejor plantilla si cabe. Ahora pensar en la Liga Endesa, pero es difícil, ahora toca celebrar. ¿Qué coño pensar en la Liga Endesa? Celebrar, ya pensaremos en la CB, que está muy difícil, pero habrá que ya verlo en un momento dado. Pero celebrar la alegría de conseguir esto 5 años después, el Real Madrid que se vuelve a proclamar campeón de Europa. Un auténtico honor poder haber disfrutado esta Euroliga. Espero que vosotros también la hayáis disfrutado, porque chicos, ha sido tremendo el partido de exigencia máxima que ha tenido el Real Madrid ante un auténtico equipazo, insisto y reitero, como es el conjunto del Pireo Olympiacos. Dejadme vuestro comentario, chicos. ¿Qué os ha parecido esta Final Four? ¿Qué os ha parecido esta final del Real Madrid? ¿Qué os ha parecido Tavares, Gesson, Yul, el Chacho, Rudy, Fabián, lo que sea, Chus Mateo? Hablarme de lo que os apetezca. Vamos a celebrar todos juntos y nos vemos en el próximo vídeo del Real Madrid de básquet. Chao, chao.